Amén. Pueden sentarse, hermanos. Herederos de Dios es el tema de esta sección de Romanos. Hemos estado ya en Romanos 8. Esta es la tercera semana que tocamos aquí y continuaremos en la semana próxima en Romanos 8. Es uno de los capítulos central de todo el libro de Romanos. Pero Romanos aquí nos muestra nuevamente de una manera fresca que hay dos tipos de creyentes. Creyentes, salvos por gracia, vidas que han venido a Cristo, que han conocido a Cristo. Estamos dejando excluidos por un momento a aquellos que no son creyentes. Estamos hablando de los que son creyentes. Los creyentes, entre ellos hay dos tipos o dos categorías. Y este pasaje nos muestra esto con claridad. Hay creyentes espirituales, guiados por el Espíritu de Dios, y hay creyentes carnales, no guiados por el Espíritu de Dios, sino guiados por su propia carne. Hay dos tipos de ellos. Y no solamente hay dos tipos, pero yo los quiero llamar creyentes de corazón y creyentes de adrenalina. Y eso lo voy a explicar en un momento. Hay creyentes que verdaderamente están guiados por Dios y hay creyentes que de vez en cuando siguen a Dios cuando tienen alguna necesidad. Estas dos descripciones hablan de manifestaciones de la vida de un creyente. O está siendo guiado por el Espíritu de Dios y consecuentemente batallando contra tu pecado, contra tu carne, manifestando una vida nueva, progresiva, andando en buenas obras, o está siendo negligente, está siendo desobediente al Espíritu de Dios, no oyendo, no siguiendo y consecuentemente perdiendo la batalla y manifestando derrota en tu vida. Y una inhabilidad de progresar en santidad y buenas obras. Estas son las dos categorías de creyentes que la palabra me muestra que existen. Creyentes, nuevamente, hay creyentes que están avanzando y hay creyentes que no avanzan, sino muchas veces son derrotados por su propia condición pecaminosa. Y otra manera de describirlos, como les dije, creyentes de corazón o creyentes, lo que yo llamaría de adrenalina. El creyente, hermanos, de corazón es ese tipo de creyente que nunca cesa de batallar. ¿Tu corazón está latando ahora mismo? ¿Latiendo ahora mismo? ¿Sí? ¿Ha parado? Dios quiera que no, porque el momento que para, ya se acabó todo. Ese es un creyente de corazón, que sabe, que ha entendido, que ha madurado, que entiende que él o ella no pueden simplemente andar como vidas como vidas ignorando lo que Dios está llevándolos a hacer. El corazón no se cansa de latir, no se queja, no se rinde, no requiere agradecimiento porque sigue funcionando. ¿Cuál fue la última vez que le diste gracias, corazón, por continuar? No está buscando reconocimiento. Siempre batalla y batalla hasta el fin. Cuando las cosas se ponen más difíciles, más fuerte trabaja el corazón. ¿Es cierto? Se empeña. El corazón nunca se rinde ni por un minuto. Batalla hasta el fin. Esto es en contraste no del creyente de corazón, pero el creyente de adrenalina. Este tipo de creyente solo atiende su condición cuando algo o alguien le trae atención o le dice, mira, hay un problema aquí. O cuando ya no puede tolerar las condiciones pecaminosas ya más en su vida. Este es el punto de sufrir las consecuencias. Entonces él descubre a base de su negligencia que él tiene que hacer algo. Este es el creyente que espera cuando llega el problema y entonces trata de enfrentarlo. Usted sabe lo que es la adrenalina, ¿no? La adrenalina es producida por el cuerpo principalmente cuando existe un peligro. Cuando existe un problema, para despertarnos, para correr, para defendernos, para batallar. Es una inyección instantánea al cuerpo a no quedarse ahí, ¿no? No sé si tú lo has sentido en algún momento, para aquellos que tienen temor de las alturas, y conozco algunos, cuando tú los acercas más,
al peligro, el cuerpo, aunque ellos saben que pueden estar ahí, el cuerpo le está diciendo no corre, y la adrenalina les empieza a impactar fuertemente. Me acuerdo, perdón Juan Carlos, pero voy a hablar de ti por un momento. Me acuerdo que estuvimos en un lugar que se llama Rock City y había un puente en el aire que mueve de un lugar a otro. Y es un poquitico temeroso, pero no es tan peligroso. Pero mi amado hermano Juan Carlos tiene un poquitico de temor de esto. Y por decir un poquitico es mucho. Porque al secarse, yo vi sus ojos como hacerse grande. Y él no es un hombre temeroso, él es fuerte. Pero en este momento no era su mente razonando, sino su cuerpo diciendo, escapa, esto es peligroso. Y él no podía evitarlo. Yo traté con todo mi poder de decirle, no tengas temor, ven. No, el cuerpo venció, la carne venció en ese momento. Y la adrenalina, hermanos, es así. En el momento puede salvarnos. Y eso es bueno, ¿verdad que es bueno? Y aún más cuando es un verdadero peligro. Pero hay muchos creyentes que viven así. Viven de adrenalina. Solo cuando el peligro se aproxima y se acerca y hay una dificultad y están al punto de caer es cuando al fin responden como deben. Algunas veces es muy tarde y aun cuando responden como deben hay dolencias y daños y fracasan. La adrenalina no es mala, solo es muy difícil vivir de inyección a inyección de adrenalina. Y no es sabio peligrar tu vida consecuentemente esperando en el tiempo último, quizás, que tengas el auge de adrenalina para atender el peligro. Eso no es justo, no es sabio. Por así muchos han caído y tristemente sufrido innecesariamente. Amados, mejor es evitar esos momentos de peligro batallando con anticipación contra lo que dice nuestro pasaje aquí, el pecado, y dice la palabra, que mora en mí. Eso estaba en el capítulo 7, muchas veces mostrado que el problema del creyente no es que Dios nos ha salvado. Eso no es el problema, esa es la bendición. El problema del creyente no es que nosotros somos débiles, porque hemos sido hechos fuertes. Concluye el libro de Romanos y dice, somos más que vencedores. El capítulo 8. Antes que terminemos vamos a llegar ahí. Somos más que vencedores. Pero el problema del creyente es este. Y es peligroso. Que no reconoce el pecado que mora en él hasta el último momento. A lo menos hablando de los creyentes de adrenalina. No el creyente de corazón. Así que la primera cosa que yo quiero que piense que está en nuestro texto es esto. Tú y yo necesitamos ser creyentes de corazón. Oigan bien esto, necesitamos ser creyentes de corazón. Esto es de vital importancia. Necesitamos ser creyentes de corazón a causa del versículo 13. Dice, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué pasará? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aquí es donde hallamos en esta sección la ordenanza. La responsabilidad del creyente es no vivir conforme a la carne, sino vivir por el Espíritu, haciendo morir las obras de la carne. Esto es muy simple. Si vivimos conforme a la carne, como el creyente de adrenalina, experimentaremos fallos constantemente, moriremos. Este pasaje no está diciendo que perdemos nuestra salvación o que morimos eternamente. Este pasaje está diciendo que nosotros fracasamos. Experimentamos el fracaso, el dolor del fracaso, el daño y la destrucción del fracaso simplemente por no poner atención. En vez de ser, cuando el Espíritu dice así y por acá, ignoramos y hacemos el camino por allá. Bueno, yo soy padre, he sido padre ya por 22 años. Y no lo entendía cuando era hijo, pero lo entendí muy bien rápidamente cuando vine a ser padre. Nosotros oímos, pero raramente obedecemos. Esta es nuestra condición. Y si tú eres especial en esto, maravilloso.
Todavía no he encontrado a nadie que a la primera vez, desde el primer momento y todas las veces, cuando se le dice, obedece. Tenemos una naturaleza desobediente, egoísta. Es así, ¿no? ¿Y quién es el que nos habla? ¿Quién es el que nos dice, este es el camino? Estoy hablando de creyentes. Este es el camino. Es el Espíritu de Dios. ¿Cuántas veces obedecemos el Espíritu de Dios? Es más, ni reconocemos. Uno de los problemas que me decía mi mamá siempre, no lo entendía hasta ser yo ya padre, pero ella siempre decía, yo te lo dije ya 10 veces. Yo decía, no, se lo acabo de oír ahora. Y yo pensaba que ella estaba errante. No, yo estaba errante. Es que yo lo había dicho 10 veces y yo no había oído las primeras 9. No ponía atención. Ella lo decía, yo no oía. Y esta muchas veces en nuestra condición como hijos espirituales, vidas de Dios, el Espíritu de Dios nos habla, nos dice, nos corrige, nos encamina. Pero hay algunos, y tristemente algunas veces muchos, que no quieren poner atención. No ponen atención, viven conforme a la carne y sufren conforme a ello. Pero si hay acción aquí. Hacéis morir las obras de la carne y entonces viviréis. Esto solo se puede hacer por el Espíritu de Dios. De esto vamos a hablar en esta mañana también para que se entienda. Pero quiero decirte que como el mensaje de la semana pasada estaba conectado a este también será conectado a la próxima. Estamos en un capítulo viendo una gran secuencia de verdades aquí, que todos concuerdan con la realidad que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que andan no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y seguimos en esa secuencia hablando de estas dos personas o dos condiciones que existen, que no debe ser el creyente o debe andar espiritualmente o tristemente se encuentra andando carnalmente. Tenemos que entender esto, hermanos. Este tipo de creyente no sale de cualquier lugar. El tipo de creyente que es maduro, que es sabio, el tipo de creyente que anda espiritualmente, esto no surge de cualquier lugar, así de, como decimos en Cuba, de chiripa, accidentalmente. Este tipo de creyente ha aprendido, ha descubierto que hay una batalla en sus miembros. Lo dijo Pablo, un hombre muy maduro y espiritual en las Escrituras. Yo entiendo que tengo un problema y el problema ya no soy yo. El problema es el pecado que mora en este yo, en mí. Y yo no hago lo que quiero hacer y lo que quiero hacer no lo hago. Y he descubierto que el problema existe en mí, pero he descubierto que hay una solución al problema. Y la solución es Cristo. La solución es el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios guiando mi vida. La solución es que Dios ha intervenido. Esto es una realidad que muchos, aunque la conocen o la han oído, o quizás aún la entienden, no la han aplicado como deben. Y esperan hasta el problema antes de atender el problema. Creyente, puedo decírtelo en esta mañana, creyente, amado de Dios, amada de Dios, aprende, madura, crece. Entonces, que es un gozo cuando uno trata asuntos de debileza o pecado en una persona madura. Es difícil y destructible y dañino cuando uno lo trata con una persona inmadura. El maduro dice, sí, he fallado, he errado, Dios endereza, Dios bendice, Dios santifica. No, el que dice que no tiene pecado es mentiroso, porque confiesa sus pecados, Dios es fiel y justo para perdonar sus pecados y lavarlos de toda injusticia. Dice la palabra en 1 de Juan. Vidas que han aprendido a tratar con su pecado rápidamente. Pero hay aquellos que no tratan con su pecado rápidamente, lo dejan que persista y creen que no va a haber ningún problema y continúa. Y dicen, bueno, aquí no ha pasado nada hasta que llegue el día donde ven la destrucción. Caen, sufren. El creyente salvo por gracia, esta primera, el que quiero hablar primero de el creyente de adrenalina, el creyente que solamente cuando hay problema brinca a resolver el problema. Es el creyente carnal, lo podemos llamar necio. No ha llegado a sabiduría en este asunto. Y por causa de eso es débil, es carnal, porque no ha madurado y no ha intensificado esta batalla y a causa no avanza como debe avanzar. Tal creyente solo batalla cuando se halla en peligro y su pecado
le va a destruir. Es solo entonces cuando logra tener esta inyección de adrenalina para batallar contra las obras de la carne, en vez de evitar tener una ira incontrolable, por decir, y pecar. Tú sabes lo que es la ira, por supuesto. Esto lo aprendí en el Instituto Bíblico cuando estaba yo estudiando el libro de Proverbios. El libro de Proverbios habla del sabio y habla del necio. Y el necio tiene un problema. El necio no sabe cómo controlarse, no sabe cómo dominarse, no tiene dominio propio. Aunque debe tener o no lo tiene. El necio anda como niño, alguien fluctuante. Y el necio muchas veces se acumula de muchas dificultades, de muchos problemas. Y como no los ha entendido todos, rebota en ira. ¡Ah! Se pone loco. La ira es una manifestación de muchas cosas acumuladas. La palabra dice que no hay ningún pecado con tener ira. ¿Es cierto? Pero sí nos dice que ten cuidado de no dejar que tu ira te lleve a pecado. No. No permitas que tu ira te lleve al pecado. No. Tengamos cuidado con eso. En vez de evitar tener una ira incontrolable y pecar, permiten que su mente justifique su ira. Entonces peca contra sus hermanos, peca contra sus hermanas, peca con las otras vidas alrededor de ellos, sus familiares. Y entonces, descubriendo que hizo el mal, sintiéndose mal, entonces pide perdón. Pero ya está viviendo una forma desordenada. ¿Nos ha pasado a todos o quién no? Constantemente nosotros vivimos que después que hacemos el mal, ay, pero no lo debo haber hecho. Ah, bueno, pero ya lo hiciste. Y otra vez, esto es no de 1 o 2 o 10 o 15. Todos nosotros sabemos de lo que estamos hablando aquí. Y así mismo opera con todo otro tipo de pecado. El inmaduro con todo otro tipo de pecado opera igual. Juzga con tentaciones juega con tentaciones de todo tipo. Ve tentaciones en su vida y no lo toma con seriedad. Ve cosas en su vida que no deben estar ahí y las ignora. Pablo habla de este tipo de creyente como un creyente que es un niño. Dice 1 Corintios 3, los primeros 3 versículos. De manera que yo, hermanos, está hablando hermanos, creyentes, amén. No puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, y nos explica, como niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andás como hombres? Lo que Pablo está diciendo aquí es muy simple y muy claro. Este es un problema en la vida del creyente cuando vive neciamente, carnalmente. Esperamos demasiado hasta que el problema acumula. Y entonces intentamos o tratamos de resolver. Ya estamos en desobediencia, ya no hemos honrado a Dios, ya no hemos oído al Espíritu Santo. Quisiera ampliar este tema porque creo que nos ayudaría. El tiempo no me lo permite, pero esto se tocará otra vez antes que terminemos con Romanos. Pero quiero que entendamos la situación pésima de una persona que no crece, que no madura. ¿No? Tienes a un niño, un bebé, 4 años, 5 años, está bien. Pero si está actuando igual cuando llega a 10 y 15, hay un problema. Y si a 25 o 30, no solamente es un problema, es algo que demuestra que está pronto a destruir su vida innecesariamente. Por una cosa tan simple, no quiere madurar. Creyentes, amados de Dios, yo quiero hablarte a ti directamente ahora mismo. No importa cuántos años tú estés en el Evangelio. Lo que importa es si has madurado en el Evangelio. No importa cuánto tú conoces acerca de Dios. Lo que importa es cuánto tú obedeces a Dios. No importa cuánto tú has podido experimentar de Dios. Lo único que importa es que tú te sometas al Espíritu de Dios. Hoy y constantemente. Que siempre sea
la forma que tú eres marcado como un creyente, que en cualquier instante, con cualquier situación, tú estás buscando la voluntad de Dios. Un poco importa lo que sea. Si es para escoger el color de una camisa, busca la voluntad de Dios. ¿Y tú crees que quizás estoy hablando de cosas ajenas a esta verdad? No, esta es la verdad. Dios quiere que nosotros estemos pendientes de lo que Él quiere. Y Él siempre tiene para nosotros una dirección. Porque Él sabe lo que viene. Él sabe lo que ha intencionado. Y tú dirás, bueno, estas cosas no parecen importantes para mí. Bueno, cuando actuamos carnalmente las cosas ocurren. Yo me acuerdo una vez, andé totalmente carnalmente. Y me trajo mucha vergüenza. Yo estaba en la secundaria. Y como les dije al principio aquí, yo tocaba trompeta, la toqué en la secundaria, también en la universidad. Por la gracia Dios tuve una beca para tocar allá y me ayudó en mis estudios. Pero había sido yo seleccionado para tocar un solo en la graduación de ese año del colegio. El solo iba a ser el canto nacional de la nación y iba a ser yo solito. Y yo me preparé y estaba pero listo. Iba a estar yo solo en una plataforma con, creo que eran como 3,000 y pico personas. La primera vez que yo había hecho algo así, y solo, no había ningún otro tocando conmigo. Y yo me enfoqué tanto en esto que no puse ninguna atención a cómo yo me debía vestir para una graduación. Y yo llegué a esa graduación vestido igual que yo me vestía todos los días para el colegio. Me miró el director de banda y me dijo, ¿así tú vas a ir? Qué vergüenza pasé. Y ya era muy tarde para hacer nada. Me encontré allá con jeans y con una camiseta, tocando. Y todo pasó, pero aprendí en ese día, qué tonto, que por no poner atención a algo tan simple, pasé tan vergüenza. Y son esos tipos de lecciones que no, quizás nadie más le importó, pero a mí me importó demasiado para ignorar eso. Y tengo que aprender de esta lección. Y la lección no era cómo vestirme. La lección era no ignorar lo que era importante. La lección es poner atención a todos los detalles. ¿Y tú sabes quién es el único que pone atención a todos los detalles? El Espíritu de Dios. El que nos guía. Tengo que avanzar, pero quería dejar eso contigo, hermanos. No andes como ese tipo de necio creyente, sino esto que incluye esta idea de tener un corazón, ser un creyente de corazón, es el creyente de corazón que es sabio, el creyente que es espiritual. Este creyente está maduro, no espera hasta que el peligro se hace aparente, sino que batalla constantemente e intencionalmente y principalmente hace guerra en su propia alma contra el pecado que mora en sí. Sabe que hay pecado en sí, aunque no lo ha visto, aunque no lo ha reconocido, entiende bíblicamente que ahí está y batalla. Miren el capítulo 7 por un momento. Tornen al capítulo 7 en sus Biblias. Espero que tengas tu Biblia abierta. ¿No? Esto es evidencia que estás a lo menos atendiendo la palabra de Dios y no solamente oyendo al pastor. Y también quizás evidencia que estás comenzando a ser un creyente maduro también. Tu Biblia, sea en libro, en teléfono, dice el capítulo 7, versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino, aquí está, el pecado que mora en mí. Miren el versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Repetidamente. Y el versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y ahora el versículo 23. Pero yo veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo, que dice a la ley del pecado que está en mis miembros. 4 veces nos ha dicho, hay un pecado que mora en nosotros. Es necio ignorarlo.
No, yo no le hago mal a nadie, yo quiero servir, yo quiero honrar a Dios. Yo soy buena gente. No, mentira, engaño, no eres buena gente. Aquí no hay buena gente. La razón que estamos aquí es porque no somos buena gente. Bueno, el mundo quizás nos mira como bueno o otros nos miran como bueno, pero yo no me miro como bueno. Yo sé mi condición. El pecado mora en mí. Eso es madurez. Eso es ser sabio. Eso es no ignorar la realidad. Este creyente no espera hasta que su ira lo controla. No espera hasta que llega el momento donde no nota la cosa, sino descubre cómo controlar su ira para que no torne en pecado. Oh, cuánto yo hubiera querido aprender esto cuando era temprano. Yo me acuerdo una vez en mi casa cuando era joven que me puse muy molesto. Ni me acuerdo por qué me molesté. Pero le pegué a la puerta del baño y dejé un hoyo en la puerta. No es que yo era fuerte, que la puerta era débil. Pero lo dejé destruido. Y mi papá, pastor y sabio, nos lo reparó por un año. Es más, le puso un cartelito que decía, airaos, pero no pequéis. Y cada vez que iba al baño, tú sabes lo que yo veía. Y tenía que ir al baño todos los días. Así que una lección viva por un año. Aprendí lentamente a tener más dominio sobre mi vida. Es un ejemplo. Tantas otras cosas, hermanos, que permitimos. Algunas veces permitimos que nosotros hablemos de maneras que no debemos hablar. Algunas veces dejamos que nosotros pensemos como no debemos pensar. No decimos, pero pensamos como no debemos. Algunas veces en nuestro rostro, en nuestra forma de actuar, mostramos actitudes que no manifestamos con palabras, pero están ahí. Hay muchas cosas que moran en nosotros que son problemáticas. Y de ahí tú sabes que la lista es interminable. ¿No? Aprende a perdonar los que te han hecho mal. Jesús dijo, es mejor dar que recibir. Y cuando digo dar en todo sentido, hermanos, perdonar a alguien es dar. Es decir, yo no voy a mantener esto contra ti. Es algo lindo. Que la palabra dice que aún con nuestros enemigos, ¿no? Los que nos hacen mal, no debemos darle al que nos hace bien y al que nos hace mal, sino a los que nos hacen mal. Nosotros debemos retornar eso con bien. Debemos tener una actitud gloriosa bíblica como Cristo tuvo en el Nuevo Testamento, como Él muestra cómo vivir. Aprender a perdonar, ¿no? Y hacerlo temprano, más que tarde. Hay personas que esperan y esperan. No porque es algo fácil hacer, nadie dijo que es fácil. No, Dios es el único que puede guiarnos en todo esto. Y hay muchas cosas que Él tiene que hacer en cada uno de nosotros, hermanos. Sino porque Él nos entrega el bienestar y manifiesta por su Espíritu Santo como Él trata con nosotros. ¿No? Él sabe cómo llevarnos a donde Él quiere que lleguemos. Amén. Y es Él, no yo, no tú. Es el Espíritu de Dios que sabe cómo guiarnos. Algunas veces para perdonar lleva muchas cosas que Dios tiene que tratar. Y eso es bueno. Eso es bueno. Para su gloria. ¿Quién de nosotros no ha experimentado esto? Si puedo responder a la pregunta. Todos. Es una realidad. El creyente que está haciendo guerra, que no está haciendo guerra, está fracasando. Y peor todavía, hermanos, y si no hacemos guerra contra la carne y no hacemos morir las obras de la carne por el Espíritu, nos hallaremos en peligro. Si el conocimiento en gracia y santidad significa nada para nosotros, hay vidas que sí viven así, y no estoy hablando ahora de creyentes. Hay vidas que muestran que probablemente son falsos en su profesión de fe. Falsos en su participación en la iglesia o en el bautismo, un fraude. ¿Por qué? Porque son vidas que nunca se someten a Dios. Esta es otra tercera categoría. Este pasaje habla de creyentes, pero hay una categoría de vidas que creen que son y no lo son. La clave para entender es que mientras un cristiano puede ser por un tiempo carnal,
Un verdadero cristiano no se irá siendo carnal toda la vida. ¿Entendieron? Tú puedes tener algunos asuntos carnales en tu vida, es aceptable. Todos estamos manifestando y creciendo y avanzando. Pero si nosotros mantenemos en nuestras vidas cosas que no atendemos constantemente y no queremos atender, eso puede manifestar que hay un problema grandísimo. Y el problema puede ser que ni somos. Porque la realidad, hermanos, que hay muchos que han abusado de la idea del cristianismo carnal. Y estuve una vez en una reunión de líderes que estaba siendo instruido yo en la palabra. Y tomamos creo 3 o 4 días para aprender. Y cuando terminamos esos estudios, estaba yo almorzando con algunos de mis compañeros que estábamos estudiando. Eran todos pastores. Y había un grupo de ellos, eran 2 o 3, que empezaron a hablar de cómo ellos ya no tenían problema con el alcohol, no tenían problema y empezaron a hacer listas de cosas, porque ellos eran muy convencidos que estas cosas no eran problemas para ellos. Y tomaban y participaban de muchas cosas del mundo, porque ellos eran sabios, me decían. Ellos habían entendido. Mientras que estaba tomando y yo empezaba a ver sus ojos ponerse rojitos. ¿Tú entiendes? Ya estaba siendo afectado. Y yo pensaba en mi mente, pero yo sé lo que la palabra dice. No tomáis o no embriagáis. Pero esto lo han tomado como si creen que no se están embriagando, pero es evidente que han cruzado la línea y la siguen cruzando y se han justificado. Y dicen que esto está bien. Justificación del pecado nunca está bien. Otra vez estuve en una iglesia que nosotros rentábamos, el edificio, y nos reuníamos. Y uno de los líderes de esa iglesia salió totalmente emborrachado, amonestándonos a nosotros por algo que habíamos hecho o no hecho ahí, porque usábamos el edificio. Y estas cosas no concuerdan, ¿me entiendes? No tienen sentido, no tienen lógica. La clave para entender es que mientras un cristiano puede por un tiempo tener actitudes o inclinaciones carnales, el verdadero creyente no sigue así, madura, poco a poco. Ninguno de nosotros hemos sido perfeccionados, pero no tampoco puedo decir que todos nosotros somos completamente, intocados por la palabra de Dios. Y hay vidas que viven así. Estos no son creyentes. Tal concepto es totalmente y completamente antibíblico. ¿Estás viviendo la vida cristiana como un creyente de adrenalina en tiempo de madurez? No, debes madurar. Por eso tenemos que ser creyentes, hermanos, de corazón. Dice ahí versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quién son los hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Para batallar contra este pecado que mora en nosotros. Termino con esto y no lo voy a terminar hoy, lo terminaré la semana próxima, pero quiero dejarte con el motivador para todo esto. Bien, lo empezamos hoy y lo terminamos la semana entrante. Porque el motivador del creyente está aquí en estos versículos gloriosos. Empezamos en el 15. Porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido, y esto es, el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Hay 2 motivadores, miremos uno tercero la semana entrante. El Espíritu de Dios testifica que somos hijos de Dios. Esto es un gran motivador. No es que tú lo testificas o que yo lo testifico. Es el Espíritu de Dios que testifica a mi espíritu. Yo soy de Él. Este es el motivador del Espíritu, como Dios motiva. Este es el motivador del creyente. Este es el mismo Espíritu de Dios que nos motiva diciendo, no estás ya más en esclavitud. Ya no eres de este mundo, eres de Dios. Eso es lo que eso significa. Es el Espíritu de Dios dice, estás libre. Hermanos, estamos libres. Amén.
¿Verdad que Dios ha obrado en nuestras vidas? ¿Sí o no? Él nos ha librado. Él ha empezado a hacer cosas grandes en cada uno de nosotros. Este es el mismo Espíritu, Dios. Ahora estás libre, has nacido de nuevo. Gloria a Dios que Él ha empezado esta gran obra en nuestras vidas. Y has venido a ser un hijo legítimo de Dios. ¿Cómo es que hemos podido ser hijos legítimos? Hemos sido adoptados. Tienes una nueva naturaleza que ahora también mora en ti. Sí, mora el pecado en vosotros, pero también somos ahora hijos legítimos de Dios. Hay una naturaleza nueva en nosotros. Y eso es lo que el Espíritu de Dios testifica. Tú eres hijo, hija de Dios. Ha sido cambiado tu naturaleza. La naturaleza de Dios, tu Padre, ahora también está contigo. Por lo cual clamamos, ¿cómo dice ahí? Clamamos, Padre, Abba, Padre. Esta frase es interesante porque esta frase es de unidad, bien cercanía a Dios. Amén. ¿Verdad que lo tenemos? ¿Está cerca de nosotros? Él es nuestro verdadero Padre, hermanos. Nuestros padres terrenales eran como nosotros, débiles, pero este Padre es fuerte. Este Padre es perfecto, este Padre es glorioso. La motivación es: yo no soy Dios. Yo no soy el Hijo de Dios. Yo no merezco hallarme en la familia de Dios. Mas Dios en su infinita sabiduría y amor lo ha hecho no solamente posible, pero lo ha hecho una realidad. Soy nacido de Dios. Ahora soy parte de una familia nueva. Soy adoptado por Dios. La realidad de mi existencia es que aunque yo nací formando parte de este mundo, ahora por la palabra de Dios, por la obra de Cristo, he nacido de nuevo y ahora soy hijo, hija de Dios. Y eso lo está testificando el Espíritu de Dios a nuestras vidas constantemente. Cuando Él dice: toma este camino y no hagas eso, piensa así y no pienses asá, Él está diciendo: porque tú eres un hijo de Dios, porque tú has nacido de nuevo, porque tú le perteneces a Dios. Porque ya tú no estás en esclavitud. Tú no tienes que hacer como antes. Ya tú estás libre para andar como Dios desea que tú andes. Pero hermanos, es más que conocer esto o creer esto. Es el Espíritu de Dios testificando constantemente a nuestro espíritu. El Espíritu diciendo: somos hijos de Dios. No es creerme a mí o creerme a mí, yo creerme a mí o tú creer a otro. Es creerle a Dios. Dios lo está diciendo esto. Él está testificando esto. Él nos motiva constantemente a vivir en pos de Dios, a vivir con la mirada en las cosas de Dios. Colosenses 3:1 dice: pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y continúa versículo 5, haced morir lo terrenal en vosotros. Y hace una lista: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricias, idolatría. Cosas las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces dice: en los cuales vosotros anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ella. Esto es nuestro pasado, amén. Y que sea nuestro pasado incompleto, amén. O sea, yo le doy gloria y honra a Dios por lo que veo que Él ha hecho en sus vidas, ¿no? Con algunos de ustedes veo grandes obras de Dios. Estoy muy agradecido por la obra que ha hecho en muchas de sus vidas, porque se ve cuando Dios cambia, amén. Porque Dios hace cosas grandes. Pero lo que yo veo externo puede ser falsificado. Solo Dios es el que puede decir: mira, anda así. Amén. Y que nosotros sigamos la secuencia de Dios. Esta es la primera. La segunda, y aquí ya para llegar a una conclusión, la primera motivación es que el Espíritu nos dice: somos hijos de Dios. Pero no solamente nos dice: somos hijos de Dios. También el Espíritu de Dios testifica que somos herederos de Dios. Miren el versículo 17. El Espíritu mismo testifica, versículo 16, a nuestro espíritu que somos hijos de Dios.
También sigue, y si somos hijos, también herederos. Y es ahí donde terminamos esta mañana, porque la próxima semana vamos a ver que somos no solamente herederos de Dios, pero también herederos, coherederos con Cristo. Pero mira lo que la palabra dice acerca de herederos de Dios. Efesios 1 lo dice tan lindo, Efesios 1:11. En Él asimismo tuvimos herencia, Efesios 1:11. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el diseño de su voluntad. Es decir, en Él asimismo tuvimos herencia, versículo 14 de Efesios 1 también. Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Una herencia es algo que se nos entrega, que nosotros no trabajamos o alcanzamos. ¿Me entiendes? Lo que Dios nos ha dado, lo que tenemos, lo que el Espíritu de Dios dice, tú tienes esto. Ya tú no tienes la herencia de tu Padre terrenal. Tú tienes la herencia de tu Padre celestial. Y cuando hablo de herencia, no pienses que estoy hablando de que te van a dar dinero y un carro y una casa. Estoy diciendo que la naturaleza de Dios habita en nosotros. Que cuando Él se manifieste, vamos a descubrir que nosotros somos como Él. Esto para mí es demasiado fascinante. Ayer estábamos mirando algunas fotos a Diana y yo de nuestros hijos, y de cuando eran jóvenes, estábamos mirando los pasaportes. Y tenemos una colección de pasaportes que llegan hasta que eran bebés. Y a Diana tiene aún más. Y estábamos mirando y comparando y viendo cómo ellos se ven en diferentes etapas como sus padres. Y es una parte de la naturaleza. Yo tomaba los ojos de Lucas y los comparaba conmigo cuando yo también era joven. Y tenemos exactamente los mismos ojos. No tenemos la misma nariz ni la misma boca. Eso quizás lo sacaron de Diana. Pero los ojos son míos. Esto es herencia. Que lo que nosotros somos, no lo que tenemos, lo que somos, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, se manifestará que somos de Dios, somos hijos. Y eso es lo que testifica el Espíritu de Dios, que nosotros somos hijos de Dios y que nosotros somos herederos de esa naturaleza divina de Dios. Esto me motiva a mí para no vivir como antes, para dejar las cosas antiguas. Efesios 1:18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Hay una esperanza, una expectativa. ¿Cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? Porque no estamos hablando solamente de un parecer externo. La gloria de Dios. Que nosotros seamos transformados. Yo nunca voy a ser Dios. Y nunca voy a ser el Hijo de Dios. Y gloria a Dios porque solamente hay un Dios. Pero voy a ser, semejante. Voy a tener sus características en mi vida. Yo no soy muy paciente hoy, pero un día voy a ser infinitamente paciente. Yo de vez en cuando, y mi esposa lo sabe, me sale esa carne y me pongo en ira. Tú quizás digas, el pastor no, el pastor sí. Yo estoy hablando de mí, mi problema. Yo algunas veces pienso lo que no debo pensar y digo lo que no debo decir. Hago lo que no debo hacer. Pero mi esperanza es que eso no va a seguir así. Un día Dios va a transformarlo todo. Pero no estoy esperando hasta que ese día llegue. Quiero obedecer la palabra ahora que dice, el Espíritu de Dios te dice, tú eres de Dios, un hijo de Dios. El Espíritu de Dios te dice, me dice, tú tienes la misma imagen y herencia de tu Padre. Lo quiero dejar ahí, la semana entrante seguiremos con estos pasajes, pero quiero, terminando aquí, llevarles solamente a un salmo que creo que sea de valor para nosotros concluir. Si pueden ir a los salmos conmigo. Dice el Salmo 126 así.
Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová en estos. Eso es una gran expectativa. Amén. Grandes cosas, dice el versículo 3, ha hecho Jehová con nosotros y estaremos alegres. Entonces clama, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Un día nosotros, hermanos, no vamos a cantar como cantamos aquí esta mañana. Un día nosotros vamos a venir delante de la presencia de Dios y todo lo que Él ha prometido va a ser cumplido. Vamos a ser diferentes. La esperanza gloriosa de lo que Él ha hecho es real. Él no es como ningún otro Dios. Este Dios que nos ama ha prometido que seremos totalmente como Él nos ha formado. Y ahora que estamos aquí en proceso de transformación, gloria a Dios que Él está con nosotros. Tenemos las primicias del Espíritu. Él nos ha marcado, somos de Él. Y la responsabilidad de nosotros, si hay una amonestación aquí, es, amados, no somos de este mundo, no podemos vivir como este mundo. Amados, pongamos nuestra mirada hacia arriba. Amados, miremos como Él nos ha comprado con precio santo, para que ya no vivamos como este mundo, sino para que vivamos para Dios. Como dice Corintios, para que los que viven ya no vivan para sí, sino vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Seremos como los que sueñan, nuestra boca llena de risa y alabanza, y dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová en estos. Amén. ¿Pueden ponerse de pie conmigo en esta mañana? Quiero pedir a Elvin que pase a dirigirnos en adoración. Queremos